Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué placer acompañarlos el día de hoy. Estamos en un nuevo espacio, ya sabe usted, Justicia en Democracia, como todos los días miércoles. Gracias a la gentileza del Colegio de Abogados de Pichincha, nuestra emisión se transmite en nuestra frecuencia Democracia 920 AM y nuestro canal YouTube Democracia TV. El día de hoy vamos a hablar algo del Código Civil que nos importa a todos y que deberíamos estar bien informados cuando hablamos fundamentalmente de la transferencia de dominio. Para ello yo quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Washington Alajo. Él es experto en la materia y con él vamos a abordar esta temática el día de hoy. Doctor, gracias por venir a este espacio y sobre todo por informarnos. Para poder entender un poco más el concepto de lo que significa la transferencia de dominio, yo quisiera que nos explique en qué consiste o cómo se califica el tema de la propiedad o el dominio para poder entenderlo. Bienvenido. Buenos días, Verónica, a todo el público en general, muy buenos días. Gracias por la invitación. La idea del Colegio de Abogados de Pichincha está precisamente en el tema de hablar en sencillo con la comunidad sobre los derechos a que tiene y básicamente a tratar de explicar también en sencillo todas aquellas cosas que están sobre la discusión, como es la transferencia de dominio. En el tema del dominio, nosotros podemos decir que un inmueble o una propiedad está compuesto por dos elementos. Una es la nuda propiedad, que nosotros llamamos, y la otra es el usufructo, ¿no es cierto? Es decir, estas dos características conforman una propiedad, un dominio sobre algo. Y un bien inmueble, sobre todo, ¿no? En un bien inmueble, pero ¿se podría decir propiedad calificar también a otro tipo de elementos? Si un bien inmueble quizás es una de las cosas que uno más tiene en mente cuando se habla de propiedad. Correcto. Pero un mueble, una obra de arte, un vehículo, ¿es una propiedad también? ¿Se lo puede considerar como tal? Sí, son propiedades. Solo que la diferencia es que la una es bien inmueble y la otra es bien mueble. Son dos características diferentes. En el caso de los bienes raíces estamos hablando de inmuebles, estamos hablando de lotes de terreno, de construcciones que tienen otra característica a la del bien mueble. Pero en el manejo de lo que tiene que ver con el derecho, ¿se manejan de la misma manera? Bueno, efectivamente sí, porque la una, en el tema de los bienes raíces, bueno, básicamente estamos hablando de inmuebles de aquello que se encuentra estático, que se encuentra quieto, y los bienes muebles de aquello que se puede llevar de un lugar a otro. Ahí hay una diferencia. Ahora, si establecemos aquello, la posibilidad de transferir entonces el dominio puede ser variada, entendiendo que si hablamos de un bien inmueble, pues la compraventa quizás resulte ser lo más general, pero de allí vendrán también aspectos como la donación o la herencia que podrían estar vinculados a estas transferencias. Vamos a explicar un poco a nuestra audiencia, doctor, cómo se maneja aquello. Si yo digo, por ejemplo, un bien inmueble, y usted bien lo hacía en referir, cualquier cosa estática, me refiero yo a que esto podría ser un terreno de cualquier dimensión, una construcción de cualquier dimensión, en cualquier área que se encuentre ubicada, por ejemplo. Partamos desde ese principio porque muchas de las personas que ahora mismo nos están escuchando podrán tener reparos a la ubicación de un bien inmueble. Por ejemplo, me hago a la cuenta de un terreno que esté en una zona en donde aún no ha sido legalizado, por ejemplo, no sé, un sitio que no tenía antes la capacidad de poder albergar un bien inmueble, una ladera, una quebrada posiblemente, y encontramos lastimosamente que en muchas de las áreas circundantes a la capital de la República todavía se maneja ese concepto. Y hemos observado en todo el país que el tema de las invasiones también ha sido una manera de poder adquirir. ¿Cuándo, entonces, se puede hacer realmente legal una transferencia de dominio de un bien como el que yo le describo? Bueno, se pueden transferir bienes, en general se denominan bienes, ¿no? Porque el bien puede ser en cuerpo cierto, o sea, un lote de terreno debidamente especificado, o puede ser una parte de este lote de terreno, lo que se denomina derechos y acciones. Pero
El tema de la transferencia de dominio viene cuando alguien es propietario de algo y quiere entregárselo o quiere vendérselo o quiere donárselo a otra persona. Esta persona natural o jurídica puede ser el propio Estado, el propio municipio, o puede ser una persona de carácter privada que simplemente quiere transferir este dominio a título oneroso, es decir, por un precio, por un valor X, o lo quiere hacer cuando se trata generalmente entre familias, entre padres de hijos, a través de una donación. Pero doctor, el terreno tendrá que estar legalizado. Lógicamente. Ahora, un terreno necesita tener específicamente un título de propiedad, es decir, una escritura pública que le avale que ese inmueble le pertenece a esa persona. Para poder hacer, por ejemplo, el bien de un terreno que ha sido invadido y que ya con el transcurrir del tiempo le fue asignado, habrá que proceder entonces primero a una legalización de aquello. Claro, sí, se tiene que legalizar y ahí existen algunas formas. Ejemplo, si ese terreno pertenece o es parte de una hacienda de una persona natural o de una persona jurídica, puede acudir hasta la justicia, al juez y decirle, mira, yo he transcurrido aquí viviendo más de 15 años, por lo tanto tengo derecho a que esto me entreguen a mí. Existe un procedimiento que se llama la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y con esto el juez luego de un procedimiento le dice, sí, efectivamente has comprobado de que el inmueble está dentro de tu propiedad más de 15 años, por lo tanto te concedo en sentencia la propiedad y le mando al municipio, le mando al registro de la propiedad para que inscriban esa propiedad a tu nombre. 15 años, 15 años es el rango de tiempo en el que debería estar mínimo, en manos de alguien. Correcto, mínimo. Esto opera simplemente contra particulares. Esto no lo puede hacer frente al Estado, por ejemplo. Si la propiedad es del Estado, uno no puede decirle, oiga, ¿sabe qué? Ya ha pasado 15 años y estoy viviendo aquí y esto ya me pertenece, señor juez, adjudíqueme. Eso no va a pasar. Obviamente, y simplemente para aclarar a muchos de ustedes, una duda que puede surgir es que si yo vivo en un bien inmueble durante 15 años, bajo una modalidad de arriendo, eso no me permite adueñarme de ese bien, ¿o sí, doctor? No, no le permite, porque usted acaba de decir bajo la modalidad de arriendo, es decir, que existe un contrato de por medio, o existe un reconocimiento tácito de que efectivamente yo pago una renta, o pago un haber, en función de ese inmueble o de esa propiedad, de ese departamento que me han prestado, que me han dado en arriendo. Le cambio la panorámica y es una persona que está cuidándome la propiedad. Bajo esa misma perspectiva, esta persona trabaja para mí, o al menos ese sería el entender. Correcto, así mismo es. Lógicamente ya dentro de los procesos judiciales existen los términos probatorios, ¿no es cierto? Entonces uno puede acudir bajo los diferentes medios probatorios, es decir, aquí están los testigos que avalan esto, aquí está en el recibo donde usted me pagó, o aquí está el recibo con el cual yo le pagué, por el concepto que usted se supone depende de mí. Ahora usted está hablando de documentos. En el momento en que no existan documentos, la cuestión se pondrá cuesta arriba. Sí, se pone un poco más difícil porque habrá que acudir a otros medios de prueba. Ejemplo, testigos. De parte y parte. Claro, que puedan avalar el criterio de uno y de los juramentos otro. deferidos. Existen. ¿Cuál es eso? Es decir, cuando yo declaro y le digo al juez, sí, efectivamente, yo he sido empleado, o una declaración en la que diga, no, yo no he sido empleado. Muy bien. ¿Y estas posibilidades ustedes las verán de manera permanente? Claro, sí, de manera permanente estamos inmersos en estos problemas porque la gente generalmente tiene problemas. Y por eso es tan importante conocer lo que implica la transferencia de dominio y cómo hacerla de manera correcta para evitarnos complicaciones. Recuerde, como siempre, que nuestros teléfonos están a su disposición para que pueda hacer cualquier tipo de consulta. La puede realizar a través del 250-3014. Hágalo con nosotros, hágalo a través de las redes sociales Democracia S y Democracia TVS, que están ya a su disposición. Establecido un poco cómo se da el concepto y la panorámica de lo que implica este dominio o esta propiedad, habrá que entender entonces que cuando nosotros hablamos de transferencia hay que tener el cumplimiento de varios requisitos posiblemente. Correcto. Y de seguir también un protocolo que estará inmerso en lo que demanda la ley, ¿verdad? Uh-huh. Si establecemos nosotros los requisitos en primera instancia, ¿cuáles deberían ser los más llamativos o los que son de cumplimiento obligatorio? Bueno, existen requisitos mínimos que se deben cumplir para una transferencia de dominio. Es decir, yo quiero vender una propiedad a Verónica, entonces lo que primero tiene que aparecer es la escritura pública, el título de propiedad. Segundo, habrá que sacar un certificado de gravámenes que me diga que efectivamente ese bien no se encuentra gravado, o no tiene ninguna imposición o un impedimento que no me permita venderlo. ¿Grabado se refiere usted a que no exista impuestos sobre ellos adeudados o cómo se maneja? Puede ser impuestos, pero básicamente estamos hablando de prohibiciones de enajenar. ¿Qué podrían darse bajo qué causales? Una prohibición de enajenar se da, por decir, en materia civil y en materia penal. Por ejemplo, yo tuve una deuda que no pude pagar
y entonces la financiera lo que hizo es demandarme y me puso un impedimento de poderlo vender. Que la financiera no esté adueñado de su terreno, sino que lo que está buscando es como una garantía. Exactamente, lo que está diciendo es, te prohíbo de vender, te prohíbo de gravar este inmueble hasta que no resuelvas la deuda que tienes conmigo, que no es embargo, que es muy diferente. Ahora, supongamos que mi bien se fue hipotecado, igual sigue siendo una deuda, ¿no es cierto? Entonces no pude pagar, como ya existe una hipoteca, lo que hace la financiera es demandarme y solicitarle al juez de una vez que ya se embargue, ya no se prohíbe de general, sino que ya se embargue, es decir, está al punto del remate. Entonces, este certificado me va a permitir revisar que este inmueble que estoy queriendo comprar se encuentra libre de todo gravamen. Gravamen, por ejemplo, cuando todavía estoy adeudando un bien que estoy comprando y que lo quiero vender y me pongo a pensar solamente en un crédito que ahora mismo mantenga con una institución financiera respecto del domicilio donde estoy residiendo que lo quiero vender. Primero deberé cancelar para poder realizar la transferencia de dominio, para poder proceder a este contrato de compraventa. Correcto. Primero hay que sanear, como decimos, el inmueble tiene que estar en óptimas condiciones, es decir, no tiene que haber ningún gravamen absoluto que impida esta venta. Antes de pasar al tema otro de los requisitos es que la carta del impuesto predial se encuentre pagada al año que se va a vender y, lógicamente, las identificaciones, como es la copia de cédula, papeletas de votación de los compradores y vendedores. Ahora, en el tema de que esté grabado, el certificado de gravámenes nos muestra qué impedimento tiene, entonces hay que irlos a solucionar, hay que irlos a resolver. Ejemplo, decimos que hay una deuda, pero a veces la gente confunde, dice, yo ya pagué la deuda, pero este es un trámite con la financiera. ¿Ya? El trámite judicial es otro. ¿Y cuál debería ser? Entonces, sí, ya pagué la deuda, pero entonces quieren venderlo y resulta que existe el impedimento que jurídicamente no se ha levantado. Entonces, ahí hay que acudir al juzgado y decirle, vea señor, nosotros ya cancelamos, existe el desistimiento de la financiera y por lo tanto, habiendo el desistimiento, sírvase levantar la prohibición de enajenar o sírvase levantar el embargo. Entonces, ¿Ese es un trámite que le corresponde a la persona que adeudaba? a la persona que adeudaba, pero también a la financiera. Porque el que pide es la persona que estaba debiendo, que ya lo canceló, pero el que tiene que firmar la documentación, el que tiene que aceptar el desistimiento es lógicamente la financiera. Ahora, dado esta orden judicial, se remite al registro de la propiedad y el registro de la propiedad procede a levantar y luego de eso el posible vendedor saca un nuevo certificado de gravámenes donde le dice no tiene ninguna deuda. Y esta libertad puede costarnos algún tiempo. Claro. Porque un trámite como esos, normalmente, ¿cuánto tiempo puede tomar, doctor? Primero, en la parte judicial es incierto, no sabemos, puede durar unos 15 días, como 30 días, como 60 días, depende de cómo se mueva la justicia en este sentido. Y el registro de la propiedad, en cambio, no va más allá de 8 a 10 días. Ahora, establecido aquello, pues simplemente cuando nosotros hacemos la cancelación de una deuda, deberíamos procurar que inmediatamente y en los plazos que correspondan, pues se otorgue este levantamiento, ¿no? A veces simplemente lo dejamos de lado porque ya nos libramos de la deuda. Claro, exactamente. pero dejamos de ahí sin saldar el tema del proceso judicial. Entonces, tanto la financiera como el interesado tiene que moverse en función de dejar sin efecto aquellas prohibiciones que ¿Eso tiene. se lo hace de manera personal, individual o se necesita representación? Bueno, se puede hacer en forma personal, pero también se puede hacer a través de representación. Es decir, yo no puedo ir, pero le doy una procuración judicial a mi abogado. O le doy un poder a una tercera persona para que contrate a su vez un abogado y el abogado y mi apoderado puedan hacer esa gestión. Y eso porque a veces nuestros compañeros migrantes, ¿no es cierto?, viven en el exterior, hacen deudas acá, a veces no pueden pagar, les va mal allá. Entonces emiten una procuración judicial acá a un abogado o un poder a un familiar, a su vez contrata al profesional y proceden a hacer la gestión. Que es lo que normalmente se ha observado en el transcurso de los últimos así años. Mismo. Y precisamente por las deudas que muchos de los migrantes han adquirido en territorio nacional. Ahora, este recorrido que uno tiene que hacer, ¿dónde debería iniciar? Si yo quiero, por ejemplo, vender un bien inmueble, ¿verdad? Y entendamos que hemos procedido ya a sanear totalmente todo lo que tenía relación con el bien inmueble, es de mi propiedad. Y posiblemente, antes de referirme a eso, usted decía hace un momento lo que corresponde a derechos y acciones. Y este sí es un tema en el que me quiero detener antes de proceder ya con la tramitación, que es lo corriente y lo normal. Cuando hablamos de derechos y acciones, normalmente me viene a la mente la idea de una herencia distribuida entre hermanos. No sé si sea el único caso que se presenta, pero cuando hay divergencia de criterios y empieza ya a hacerse esta separación, ¿cómo se procede, doctor? Quizás es una de las cosas más comunes que se observa en el transcurso de las conversaciones. Hemos heredado un terreno, los no sé cuántos hermanos, y 2 de ellos no quieren vender. Y empezó el problema.
Correcto. Esta también es una transferencia que podría verse inconclusa o no sé cómo se procede. Usted nos explica, doctor. Sí, bueno, básicamente sucede en las herencias. Que no han sido entregadas vía testamento. Entonces resulta que el causante, falleció el señor y que dejó un lote de terreno X. Son 5 hermanos y los 5 hermanos empiezan a tener algunas dificultades porque 3 quieren vender y los otros dicen, no, yo quiero quedarme con la propiedad. Entonces, lo primero que se hace ahí es un poco determinar a través de la administración municipal cómo se encuentra el inmueble. Hay una ficha catastral que emite el municipio que nos indica cuál es el lote mínimo. Entonces, si decimos que el lote mínimo es de 200 metros y el lote que le dejó es de 1000 metros, estamos hablando de que no hay ningún problema. Hacen una gestión administrativa de fraccionamiento y se reparten lote 1, lote 2, lote 3 y lote 5. Hasta ahí no hay ningún problema. Porque recibí mi lote, entonces yo no lo vendo y el otro lo puede vender. ¿Con una declaratoria de propiedad horizontal? No, es diferente. Simplemente es un fraccionamiento. Es un fraccionamiento. Y tiene que estar inscrito y tiene que estar registrado. Correcto. Entonces, ¿qué hace? Hace la petición, adjunta algunos documentos de escrituras, de cartas prediales sobre el inmueble y le dice al municipio, sabe que yo quiero fraccionar, aquí están los planos hechos por un profesional, usted revíselos y pónganles en orden. El municipio coge y lo fracciona y lo hace en lotes. Y la autorización viene del municipio. Le da una orden y dice, sí, está autorizado. Entonces, como está autorizado, ¿qué proceden a hacer ellos? Entonces, como existe 5 lotes, 5 hermanos, entonces proceden con la partición y con la adjudicación. Se ponen de acuerdo y dice, a ver, a ti te vamos a dar el lote 1, el lote 2, hasta el lote 5. En el mejor de los casos, hasta ahí todos estamos en orden. Y entonces los 3 hermanos deciden vender ya con su propia propiedad, porque como hace una partición y adjudicación, va por escritura pública. Esa escritura pública es lógicamente inscrita en el registro de la propiedad y luego de que está en el registro de propiedad ya no es el lote de terreno, sino es el sublote 1, 2, 3, 4, 5 y este sublote ya no pertenece a los hermanos X, sino pertenece solo al hermano tal, al hermano cual, al Y, Z, W. Entonces ahí sí, ya tengo mi escritura personal, particular, saco el certificado, reúno los papeles y le vendo a Verónica. Okay. El otro dice, no, yo me quedo con este porque me dio mi papá, me dejó mi mamá y entonces se queda ahí. Hasta ahí no hay ningún problema. Este es el procedimiento cuando la gente fracciona, se parte y se adjudica. Este es como el ideal. Lo ideal. Pero lo adecuado. ¿Qué pasa cuando existe conflicto y además hay inconveniente entre unos y otros? Claro, bueno, la mamita sabía decir que no todos los hijos se crían igual. Esto es lo que pasa regularmente. Cuando fallecen los padres o el causante, ya empiezan los problemas. El uno quiere más, el uno quiere menos. O simplemente no les permite la administración municipal, de acuerdo a su regulación, no les permite fraccionar como ellos quieren. Porque como existe un porcentaje X, por ejemplo, dice, en esta zona el lote mínimo es 200 metros. Entonces ahí sí pudo. Pero en esta zona solo es 600 metros. Era 1000, claro. Son 5, 600 metros lote mínimo, solo se podría hacer un lote y un poquito. Eso es imposible. Ahí ya no se puede. Ahí empiezan los conflictos. Pero... ¿Y cuáles son los procedimientos ahí? Pero yo sigo siendo propietario ya no del lote porque no he fraccionado, sino del porcentaje. Como somos 5, soy heredero del 20%. ¿Puedo vender mi 20%? ¿Cómo? Sí puedo venderlo, mi 20%. ¿Son mi 20%? Sí, en derechos y acciones. Son mi 20%, digo, a ver, ¿quién quiere comprarme el 20%? Ya, entonces la gente se arriesga y compra el 20%. Pero de una cosa que todavía no está cierta. No está cierta, porque el 20% de qué parte de este terreno me va a tocar. ¿El 20% de qué? De una parte de este terreno. ¿En dónde? No sabemos, porque son derechos y acciones, pues no es cierto. Entonces puede ser en la parte norte, en la parte sur, en el este, no sabemos. Regularmente lo que se hace es llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿no es cierto? Entre el hermanos dice, vean, hagamos una cosa, repartámonos. Claro. Entonces ya tácitamente se reparten y entonces trazan líneas y dice aquí vamos a tener lote 1, 2, 3, pero esto ya es extrajudicialmente. ¿Por qué razón? Porque no se puede incluir, ¿no es cierto? No se puede fraccionar, no nos van a autorizar en el municipio el fraccionamiento ya que existe esta prohibición. Por lo tanto, puedo venderlo sin derechos y acciones y no necesito la firma de los demás hermanos. Solo vendo mi porcentaje. Ahora, difícil, por ejemplo, cuando nos consultan si es que, por ejemplo, hay el caso de que uno de los hermanos vivía en esa propiedad a repartir. Y este tipo de cosas se suelen ocurrir también. Un hermano que se siente dueño de este, tampoco se podría lograr una repartición y por ende tampoco podría esta persona vender ese bien ni los otros hermanos, entiendo yo. Correcto.
Sí, a veces resulta, es parte de la idiosincrasia, es un tema cultural, básicamente. Yo me quedé hasta el último con mi mamita, por lo tanto, yo creo, ¿no es cierto?, que tengo derecho a quedarme aquí en el terreno, ya que ustedes, uno vive en el extranjero, el otro vive en Quito y el otro vive en Cuenca, y entonces nunca estuvieron pendientes, ¿no es cierto? Si es que existe testamento, las cosas estarían resueltas, porque lo que va a decir que el causante es, antes de fallecer, va a decir, yo heredo todo a mi único hijo porque él me cuidó y a los demás quedan desheredados. Pero si esto no ha pasado, todos tienen derecho por igual. Todos tienen derecho por igual. Ahí, a prorrata. No hay otra forma. Por igual, en la medida en que antes decían, y es lo que me dicen, que los hermanos mayores tenían mayores derechos. Ese tipo de cosas no existen. No, no existen. Eso no existe. Esto es un problema cultural. Entonces, como cuando uno es niño, el hermano mayor tiene una mayor experiencia y él es el que nos guía cuando no están los padres. Entonces, esta misma situación se quiere transferir ya cuando son adultos, pero estando en la adultez todos somos iguales. Entonces, lastimosamente, aquella persona que se cree con ese derecho no lo tiene. No, entonces, lo hay que informarle, el abogado le informa y le dice, vea señor, usted tiene derecho solo a su porcentaje, solo a sus derechos y acciones, y de eso más no puede reclamar. Es más, no puede impedir que los demás hagan uso de sus bienes. Entonces, a veces dice, el hermano mayor dice, es que yo no quiero que tú, que ya tienes, no sé, 25 años, lo vendas porque esto es de herencia de tu madre y tienes que cuidarlo. Sí, en la parte moral es correcto, pero en la parte jurídica, en la parte de los derechos, el menor de edad que ya tiene 25 años puede decirle, no, yo tengo mis propios derechos y puedo vender la parte que me corresponde porque le asiste el derecho. Usted acaba de dar en un punto porque nos están consultando si es que esto está claro en un terreno. ¿Qué pasa cuando es una casa y uno de los hermanos vive en esa casa? Entonces ahí como que se vuelve un problema aún mayor. Que los otros hermanos pueden hacer una transferencia de dominio, pueden vender una parte de esa vivienda, imposible. Es lo mismo que un terreno. El tema es personal, ¿no? Es decir, yo no les dejo entrar, yo les miro con mala cara y aquí se queda porque esto es mío, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿y legalmente cuáles son las herramientas? Legalmente habría que acudir ante un juez para que en primera instancia el juez tase la propiedad y diga el inmueble, la edificación, claro. Tasar es decir, el juez ordena que un profesional, un perito, vaya y diga cuánto cuesta esa propiedad. Esa propiedad, por decir que cuesta $100,000, esta propiedad, después de que termine el proceso, en sentencia, se resuelve, mejor dicho, que esta propiedad cuesta X valor. Luego viene otro procedimiento, que ya viene el de partición y adjudicación del porcentaje que le corresponde a cada uno, ¿no es cierto? Que ya es un poco más forzoso, ¿no es cierto? Una casa así me vuelve como complicado, como complicado. Parto en 4, en 3, claro. en 2. Ahora, igual que en los lotes de terreno, la casa yo puedo vender mi porcentaje en derechos y acciones. El que se arriesga es el que compra. ¿Quién va a comprar? Claro, ahora yo puedo decir, mire, ese cuarto, ese departamento de la casa me corresponde, yo estoy viviendo ahí, juntamente con mis otros hermanos, o solamente con mi hermano, los otros no viven, y entonces yo te vendo mi parte es del 20%, y lo que me va a corresponder es este departamento. Ahí es un poco incierto. Y en la medida en que sea solamente uno de los hermanos el que no quiera abandonar la vivienda o venderla, entonces, ¿hay alguna posibilidad? Después de la tasación, le puede pedir al juez que proceda con la partición. El juez, lógicamente, va a llamar a las partes, le va a decir, a ver, todos los hijos vienen acá, y en una audiencia tienes que ponerse de acuerdo. O sea, claro, ese hijo... Si no se pone de acuerdo, dice, no, yo no estoy de acuerdo. No se preocupe, no te preocupes. No se trata de que no vendas, sino que se trata, y tampoco se trata de que tú te apropies de todo. O desocupes. Claro. Entonces el juez le va a decir, bueno, ya está hecha la tasación, les corresponde a cada uno, se ponen de acuerdo qué parte del edificio van a coger, o simplemente yo resuelvo. Entonces, usted que cree tener la razón o que cree que es dueño de todo, no lo tiene, solo recibe esta parte. Y los demás van a recibir aquí, acá. Incluso puede declararse el inmueble ahí sí ya en propiedad horizontal, que es diferente, ¿no es cierto? Es decir, el profesional coge el edificio, lo transfiere en alícuotas y entonces ya queda, dice, este departamento tiene el 20% de las alícuotas, tiene acá tanto por ciento de alícuotas, entonces esa alícuota ya se convierte ya no en derechos y acciones, sino en cuerpo cierto. Claro, entonces ahí, con escritura propia, ya puede vender. Y ahí procedemos a la transferencia de dominio. Correcto. Transferencia de dominio que implica, ¿qué nomás?
¿Qué deberíamos nosotros entender en el momento de la compra-venta? Nosotros normalmente lo que entendemos es el factor de hacer una escritura pública, proceder a la cancelación, firmar los documentos y hasta ahí llegó. Usted me corregirá, doctor, ¿cómo deberíamos hacer? Correcto. Bueno, es un trámite administrativo que empieza con que el abogado recolecta todos los documentos que hemos señalado anteriormente y procede a hacer una minuta. Luego coge el formulario que tiene el municipio para liquidar las transferencias de dominio, las utilidades y la alcabala. Llena todos los datos del comprador, del vendedor, del inmueble, los porcentajes que van a vender o el cuerpo cierto, y esos documentos lo manda el notario. El notario, lógicamente, los firma avisando o anunciando al municipio que se va a proceder con esta venta. Se arma un expediente y se lleva al municipio. El municipio lo recepta y procede a liquidar. Revisa los documentos, que todo esté en orden y procede a liquidar la utilidad y procede a liquidar también el alcabala, y si es que existen obras por pagar, también los liquida. Emite las órdenes de pago o los títulos de crédito, el comprador y el vendedor proceden al pago en el sistema financiero y luego retornan los pagos al municipio. El municipio emite una hoja de renta y en esa hoja de renta es el inicio de que, administrativamente ya no le pertenece a XY, sino le pertenece al comprador. Ya en el municipio ya consta a nombre de la persona que está comprando. Con la hoja de renta usted se va al Consejo Provincial y paga las alcabalas del Consejo Provincial, o sea, del gobierno de la provincia. Y con estos documentos está listo para firmar la escritura en una notaría. Va a la notaría, firma las escrituras, se convierte ya en una escritura pública y luego tiene que mandar a la revisión al registro de la propiedad. Ahí lo revisan, que todo esté en orden, que todo esté pagado, que el certificado no tenga ningún problema, que la escritura, la redacción esté bien hecha, y luego le emiten un valor a pagar, cancela en caja y procede con inscripción. Ese es el trámite normal. Bueno, es un trámite bastante engorroso, voy a decir. Un poquito largo también. Sí, claro. sí, sí. Bueno, claro. no tan largo ahora, pero más o menos podemos dar unos 20, 30 días. Ahora, podemos establecer que cuando se está comprando a través de una institución financiera, casi siempre la institución financiera como que guía un poco el procedimiento. Correcto. Y lo agilita. Normalmente tienen abogados en las instituciones financieras que se hacen cargo de los procesos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo hacemos entre dos personas naturales y además las dos, o al menos la persona que va a comprarlo, tiene el dinero, no requiere de institución financiera y en ese proceso deberá ayudarse también en el aspecto legal? Correctamente. Es bastante complicado para una persona que no conoce de derecho realizar esta transacción, este contrato, porque una minuta lógicamente tiene algunas cláusulas necesarias dentro de un contrato que las sabe el abogado, porque para eso estudió. Entonces, obligatoriamente, las partes contratantes tienen que acudir a un abogado. Ahora, bajo ese precepto, ¿no es cierto?, de que estamos tratando entre personas honorables, personas que realmente cumplen la palabra. Exactamente. Porque uno ha oído casos en donde realmente también se ha procedido a estafar a muchos ciudadanos en este tipo de contratos. El abogado deberá garantizar que no exista, por ejemplo, un uso o un abuso más bien de cualquiera de estas dos personas. Regularmente lo que hacen, o sea, la confianza un poco se ha perdido en la palabra. Y entonces las dos partes tienen su propio abogado. Pero principalmente quien se asegura tener abogado siempre será el comprador. Claro. Obligatoriamente, porque tiene que proteger sus bienes. Porque sí, va a comprar un inmueble, pero va a desembolsar un dinerito, ¿no es cierto?, que puede ser bastante significativo. Perder ese dinero no es apropiado para nadie, y entonces lo que hacen es contratar a un abogado. Entonces el abogado tiene que revisar lo que nosotros ya hemos señalado, es decir, que no existan provisiones de enajenar, que no existan embarques, que no existen impedimentos, que no existan homónimos, es decir, que esté saneado absolutamente el inmueble y, lógicamente, proceder con la compra-venta, con el trámite administrativo que le he dicho. Por eso es necesario que el abogado participe dentro de estas transacciones. Y es importante además también establecer que todo está tan bien hecho, porque me ponen un caso, yo lo voy a compartir con usted. Dice que en muchas ocasiones se ha hecho transferencia de dominio sobre bienes que pasaron a manos de un chulquero, por ejemplo, con circunstancias en las que firmaron documentos y que al final esto se procedió a dar. ¿Hay posibilidades reales de que un bien inmueble pase de manera ilegal a manos de otra persona? Bueno, todo se puede ver cuando se trata de forma ilegal. Cuando existen ilegalidades, lógicamente la gente hace lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer para llegar o llevar adelante esta ilegalidad. Pero la gente, por sus necesidades, muchas veces lo que hace es
prestar, digo yo, la escritura que tiene a un tercero, a un chulquero, a una persona no recomendable, ¿no es cierto? Y le presta un dinero. Este chulquero ahora se ha modernizado, porque antes simplemente le cogía la copia de la escritura y se la guardaba con la letra de cambio que firmaba y simplemente esperaba que... Una especie de garantía. Es una especie de garantía que en definitiva no era garantía, ¿no es cierto? Sí, la garantía que le correspondía al chulquero básicamente era la letra de cambio. Y como estaba firmada en blanco, entonces le ponía la deuda que era de 20.000, le ponía 100.000, y el interés que era, no sé, del 8%, le pone el 14, 15, 20, 25%, lo que dice la máxima tasa convencional del Banco Central, y luego empieza a cobrar. Si la deuda era del 2004 al 2000, digamos, de 2014 al 2016, le puso año 2000. Pues estamos hablando de una deuda un poquito grande, pues por los intereses cada año va creciendo. Pero ahora se han modernizado, entonces dice, yo te presto la plata, te presto el interés del 10% mensual, pero tienes que firmarme la hipoteca. Entonces ya lo hipotecan ya. Entonces, lógicamente, como es hipoteca abierta, no aparece el valor del monto, no aparece el valor del interés, simplemente es una hipoteca abierta, porque me puedes pedir un préstamo ahora, me cumples y te doy otro préstamo, y luego te doy otro préstamo. Entonces, es posible que sí pueda pasarse a manos de esta persona, sin señalar de que es un chulquero, porque no aparece como tal. Claro, está bajo un esquema legal. Correcto. Ahora, lo otro es que, sin tener una hipoteca, ¿no es cierto?, se falsifican las firmas y pasen a manos de una tercera persona. Eso es un tema de carácter penal mucho más grave. Pero bueno, ahí sí ya procede los abogados. Correcto. Y además también el tema legal de una manera distinta. De una distinta, correcto. Estamos hablando ya de un delito. Falsificaciones y esas cosas. Por supuesto, ya iríamos al ámbito penal. Ámbito penal. Y ahora, doctor, hay algo que sí vale la pena señalar, y es que uno puede hacer una venta de un bien inmueble, es decir, una transferencia de dominio, sin que reste la posibilidad de hacerlo entre familiares, por ejemplo, padres a hijos, o a la inversa, posiblemente. Y esto se da mucho porque hay personas que dicen, aquí puede haber el cometimiento también, no sé si un delito, pero sí una disminución del valor. Yo puedo venderte a ti en lo que yo considere que se debe dar, o es que esto tiene que estar reglamentado también por alguna normativa. No, sí, regularmente entre padres de hijos, bueno, antes existía algunas, digo yo, podría decir, limitaciones por el tema de los costos que implicaba hacer una donación o hacer una compraventa. Regularmente, antes se le recomendaba, no, mejoras por compraventa porque es más fácil, o porque te evitas un cierto gasto. Esto realmente no tiene mucho sentido. Sí le puede vender una propiedad de padres a hijos, sí se puede vender, y le puedo vender en el valor que sea, que a mí me crea conveniente. Por ejemplo, yo le vendo a mi hijo el inmueble, regularmente comercialmente cuesta $200,000, está evaluado de acuerdo al municipio en unos 160,000, pero yo decido, como estás recién empezando, recién terminaste la carrera, decido entregarte en unos $50,000. ¿Lo puedo vender? Sí, no hay ningún problema, no hay limitación, porque el municipio toma sus previsiones, tiene sus propias normativas. Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio? Tiene dice, a ver, ¿sobre qué valor le vamos a calcular la compra, ¿no es cierto? O la transferencia de dominio, la utilidad y la alcabala, ¿desde qué valor? Entonces, si es que el valor es menor al valor que está establecido en el municipio, simplemente le cogen el valor del municipio. Si es que el valor es mayor, el que está vendiendo la persona, le cogen el otro valor mayor. Esto regularmente sucede entre padres de hijos. Ahora, lo otro ya son las donaciones. Claro, ¿no cierto? Yo te regalo, de eso vamos a hablar precisamente porque nos toca irnos a una pausa, pero vamos a retornar con algo que nos parece importante que usted esté claro. Hemos visto un poco lo que significa la transferencia. Antes, doctor, y solamente antes de irnos a la pausa, si hablamos de esta transferencia de dominio respecto de un bien inmueble, ¿mismo proceder en transferencias, por ejemplo, de un vehículo? Sí, similar. Lógicamente, ahí ya no aparece el municipio como tal en la transferencia, sino otros organismos, sí el municipio, pero otros organismos de carácter nacional. Bueno, vamos a explicarlo aquello y también vamos a hablar de lo que significa la herencia y la donación. No se vaya, por favor, acompáñenos y háganos conocer sobre todo sus inquietudes. 250-3014 a su consideración. Retornamos en Justicia y en Democracia. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente.
Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Continuamos ahora mismo en este espacio Justicia en Democracia. Recuerde que ustedes nos pueden seguir haciendo sus consultas. Tenemos algunas inquietudes que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales. Las ponemos nuevamente a su consideración. Si quieren hacerlo a través de Democracia S, lo puede hacer también a través de Democracia TVS. Algo que nos interesa a todos, cuando nosotros estábamos hablando y decíamos el tema de los vehículos, por ejemplo, estos contratos que uno hace, tienen que ser legalizados, tienen que ser notarizados, entiendo yo. ¿Y ahí consta el tema de la transferencia de dominio? Sí, básicamente el contrato de compra-venta de un vehículo viene a ser la transferencia del dominio. Es decir, yo tengo un vehículo de X marca y se lo vendo a una persona. Este contrato es de carácter privado, pero debe tener el correspondiente reconocimiento de firma y rúbrica ante un notario, y entonces esto le da el aval público y lógicamente la transferencia está hecha. Doctor, me dice que tenemos una llamada ahora mismo en la línea. El doctor Washington Alajo le va a escuchar y quisiéramos saber cuál es su inquietud. Buenos días. Buenos días. Vamos a revisar a ver si está la llamada todavía. Mientras tanto, doctor, vamos a continuar con nuestro diálogo porque decíamos también en interno, temas que tengan valor, es decir, artículos u objetos que tengan valor, deben ser materia también de una transferencia de dominio. Correcto. Ejemplo, estamos hablando de las joyas, estamos hablando de obras de arte, cosas que tengan ese interés, que tengan ese valor necesario, hay que declararlas también y hay que hacerlas constar. Valor material. Valor material, económico. Sí, o sea, exactamente. Hay cosas que cuando se transfieren, cuando existe el fallecimiento de una persona, hay cosas de homenajes de hogar, cosas un poco más sencillas que no se toman en cuenta simplemente para efectos tributarios. Muy bien, y este tipo de cosas es obvio que debemos estar claros en el momento en que vamos a adquirir un bien inmueble, porque en ocasiones, por ejemplo, se puede comprar un bien inmueble con todo lo que está adentro. Uno observa, por ejemplo, cuando venden viviendas en la playa o en otras áreas, ¿no es cierto? Que las venden y dicen con todos los inmuebles, con todos los bienes muebles y además con todos los artículos electrodomésticos, enseres de hogar, en fin. Eso debería estar también normal. Sí, bueno, por el tema de escritura pública se vende la escritura, pero regularmente si es que tienen otras cosas, lo importante es inventariar, es decir, el homenaje de hogar tantas cosas son, se hace un listadito y eso también se puede incluir en la escritura pública. Perfecto. Ahora sí tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Doctora, buenos días. Quiero hacerle una consulta. Adelante, señor. Yo doné a mis hijas la propiedad que tengo, es una propiedad de 3 departamentos. Les doné, yo ya no tengo nada, doné a mis hijas. Resulta que una de mis hijas falleció. Luego el abogado que es de casa, consulté y me dijo que claro hay que hacer la declaración del fallecimiento de mi hija para que me reintegren otra vez la donación que yo hice. Bueno, todo bien. El momento de pagar el impuesto que se paga cada año ha salido el nombre de mi hija indicando el nombre y herederos. Mi hija era soltera y no tenía ni una pulga que responder. Pero ¿por qué el municipio sigue poniendo en el impuesto el mismo nombre de mi hija y herederos? Muchísimas gracias.
Vamos a escucharle ahora mismo al doctor Washington Alajo, quien nos está acompañando. Doctor, el caso que nos cuenta ahora mismo nuestro amigo oyente posiblemente se ha dado en más de una ocasión. Bueno, un poquito yendo por partes. Cuando existe un causante y ha dejado herederos, ¿no es cierto? Existe la escritura pública de compra-venta o de donación. Esta escritura pública está a nombre de la persona que lo adquirió estando en vida. Si es que falleció esta persona, se levanta una posesión efectiva donde el heredero, el hijo, el hermano o el padre, dice soy el único que le precede, le sobrevive, entonces este inmueble me pertenece, entonces por eso hago una posesión efectiva, pues me entregan a mí efectivamente todo aquello que ha dejado tal persona. Ese es un trámite que debe haber cumplido el señor. Correcto, ya. Ese es el trámite que debe haber cumplido el señor, por esa razón es que el abogado le transfiere esta propiedad. Pero la propiedad no la compró él heredó esa propiedad. Entonces por eso el certificado de gravamen y la escritura siguen constando a nombre de la persona que adquirió. El municipio le pone, o sea, el municipio ya se entera, porque existe la posesión efectiva, ya se entera de que esta persona falleció, pero no le puede cambiar el nombre a nombre del hijo, porque él no la adquirió. Y entonces va a permanecer siempre va a permanecer a nombre de la persona que falleció y heredero. Y herederos, ¿ya? Perdóneme, doctor, cuando dice y herederos, en este caso está incluyendo al padre. Correcto. El heredero. Porque claro, quien compró esta propiedad no es el papá. Compró, o mejor dicho, el papá le donó a la hija y la hija falleció. La posesión efectiva le otorga esa propiedad a él. Porque él no le compró a la hija. Claro, claro. Y estando así, él tiene la posesión efectiva sobre el bien. Sobre el bien. Y le corresponderá pagar lo que se deba pagar en la municipalidad. A nombre de la hija, porque por eso dice, compró XY y heredero. Y heredero es el señor. El señor. Es el señor. Esta parte se establece también en el municipio, pero también queda inscrito en el registro de propiedad. Si usted está con certificado de gravámenes, en este caso, le va a salir a nombre de la hija porque ella compró. Pero en la descripción le va a aparecer que con tal fecha se produjo el fallecimiento, que se ha otorgado la posesión efectiva a nombre de X persona y que esta persona existe. Okay. Entonces, esto le da el aval a él para primero ser propietario y segundo puede hipotecarlo, puede venderlo, puede tomar las acciones. Porque él es el propietario. Él es el propietario, lo único que tiene una dominación ahora es como heredero. ¿Sí? Hay otras situaciones, otras circunstancias en cambio que muchas veces existen errores en el catastro municipal, donde yo le vendí a Verónica, pero resulta que Verónica va a pagar el impuesto y sigue apareciendo a nombre de Washington. Ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí va al municipio, llenar formularios, adjuntar documentos, es decir, actualíceme, ¿no es cierto?, el catastro. Que eso tiene que cotejar con las escrituras que tiene, con el certificado de propiedad. Con el registro de la propiedad. Correcto, por eso es que adjunta el certificado de gravamen, el certificado de propiedad, el certificado de venta. Sí. Puede ser también que como son varios y no constan, solo consta uno. Entonces hay que actualizar la ficha de copropietarios, donde dice, mire, no es uno, son 4, son 5, entonces lógicamente ahí abren una ficha y le hacen un listado de todos los herederos o todos los poseedores efectivos que ahora son los nuevos propietarios. Y por eso es tan importante que en el momento en que hacemos la compra de un bien inmueble, pues todo este detalle, este historial de la propiedad que han tenido sobre este bien inmueble esté claramente determinado. Y es obvio que un abogado va a tener que controlar todo aquello. Sí, es un control. Es importante. Vamos a continuar con el tema de las herencias y las donaciones, que es lo que nos corresponde ahora mismo. Porque una de las cosas que uno se pone a pensar es que la vida no la tiene garantizada y deberíamos testar adecuadamente y en época oportuna. No siempre ocurre, no siempre ocurre. Pero en el momento en que uno decide asumir bien una herencia o bien una donación, y empecemos por esta segunda. ¿Qué es lo que debería yo cumplir en el momento de la donación? ¿Cómo se estila un procedimiento de esta naturaleza? La donación tiene un procedimiento parecido al de la compra-venta. Es casi parecido. Lo que varía básicamente es en el tema ya administrativo, es en los costos que esto va generando. ¿No es cierto? ¿Los impuestos? Sí, pero básicamente la donación viene a ser un procedimiento parecido. Es decir, la donación es de entre vivos primero, ¿no? Es de entre vivos. La herencia ya es otra cosa, puede ser herencia con testamento o herencia sin testamento. Con testamento, cuando estando en vida, yo elaboré un testamento abierto o cerrado, mandé a la notaría y ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Yeah. Y sin testamento es cuando de la noche a la mañana sufrí un infarto, me morí.
Fin, queda sin testar, entonces todo le corresponde a todos. Por igual. Por igual. En el tema de la donación es de entre vivos, generalmente es de entre vivos, o mejor dicho, siempre es de entre vivos, y yo procedo a donarle a mi hijo, a mi hermano, a X persona esta propiedad. Lo que yo quiera. Y es parte de ese principio. En la donación, la persona propietaria es la que va a destinar qué monto quiere darle, o qué vivienda, o qué lo que fuese, correcto, a la otra persona. A la otra persona. ¿Sí? ¿Esto tiene que ser aceptado por la otra persona? Sí. Tiene que ser aceptado, por eso es que cuando yo hago la escritura, o el abogado hace la escritura, o cuando yo le dono a mi hijo, el abogado lo que hace es decir, mire, XY, porque antes de proceder con esta escritura de donación, lo que hace el notario primero es hacerle una declaración al señor que va a donar, en el cual diga que, o el cual él certifique, mejor dicho, de que efectivamente tiene los bienes suficientes para subsistir. ¿No es cierto? Es decir, si yo tengo un único bien y estoy donando, me voy a quedar sin nada. Y si estoy ya en una edad muy avanzada, eso resulta peligroso, porque me puedo quedar en indefensión, me puedo quedar sin subsistencia, ¿no es Pero cierto? podría yo donar el bien y quedarme con el usufructo del bien. Sí, esa es otra formalidad, ¿no es cierto? Entonces, primero hace esta declaración ante el notario que tiene los suficientes bienes. Y no teniendo los suficientes bienes, ahí procede lo que usted dice, el usufructo. Y establezcamos qué es el usufructo. Ya. Vamos primero por partes. Yo decido donar a mi hijo, pero como yo voy a seguir viviendo ahí y espero que mi hijo se comporte, o mejor dicho, que mi hijo sepa que no toda la propiedad es de él, entonces yo le digo, te dono bajo la condición de que el usufructo será mío hasta cuando yo fallezca. ¿Qué es el usufructo? Es la capacidad de usar, gozar, de disponer de todo lo que renta, de todas las ganancias que puede dar ese inmueble, no solamente que se queda de a mi vivir nombre. Ahí, sino de rentarlo o de rentarlo. De lo que quiera que por fuese. ejemplo, yo tengo una propiedad, unas hectáreas por ahí, ¿no es cierto? Entonces, la propiedad, la nuda propiedad, ¿no es cierto?, que es una de las características del inmueble, la nuda propiedad se queda a nombre de él, pero el usufructo es a mi nombre. Y yo procedo a sembrar. Siembro partido, tengo las cabezas de ganado, tengo una pequeña empresa de leche, todas las ganancias son mías, hasta el día en que yo fallezca. Una vez fallecido, se consolida la propiedad en manos de la persona que le he donado. Esa es una condición. Claro, y es una posibilidad. Ahora, si tengo otros bienes y resulta que quiero dar en donación ese bien inmueble para uso y aprovechamiento de la otra persona, simplemente pasó a la propiedad de la otra persona y yo ya no soy dueña de ese bien. Por eso es importante lo que habíamos señalado inicialmente. Si es que yo tengo otros bienes, puedo donar completamente este bien sin necesidad de quedarme con el usufructo. Ahí no pasa nada. Perfecto. ¿Esta es una acción irreversible, doctor? Es irreversible en tanto y en cuanto existan es decir, no pase nada, podríamos decir, porque es probable de que, como le doné a mi hijo en algún momento se portó mal, me faltó el respeto, me alzó la mano, o hizo algo que no me parece que esté correcto, incluso habiendo señalado que es irrevocable, siendo una donación entre padres de hijo, esta donación podría ser revocada. Es decir, yo podría retomar porque mientras yo viva todavía puedo hacerlo. Todavía puede ser. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Hay otras maneras de impugnar una donación? Sí, muchas veces, supongamos que el señor en vida le donó algo a alguien, pero luego falleció y resulta que lo que tiene a su haber no es suficiente para los demás. Pero entonces, ellos tienen la capacidad de impugnar el testamento. ¿Puede impugnar la donación la persona que otorgó la donación? ¿O una tercera persona? Cuando haya fallecido, le corresponde a los hijos, ¿no? Y el que donó, que estando en vida todavía, puede hacerlo en forma directa. Por ejemplo, quienes tengan hijos fuera del matrimonio, o una nueva pareja, o una circunstancia que me pongo a pensar externa a esta realidad que estaba viviendo en el momento de la donación, ¿pueden impugnar esas donaciones? Verá, cuando regularmente, pongamos un caso. Yo tengo una propiedad y tengo una hija, y entonces hago la donación a mi hija. Pero esta donación que lo hago a mi hija significa, yo tendría que decirle dentro de la escritura que la donación le hago a nombre del matrimonio, a nombre de la sociedad conyugal, a nombre de los dos, para que la propiedad sea de los dos, ¿ya? Pero si la donación la hago específicamente a mi hija, por más que ella se encuentre casada, la propiedad no va a nombre del cónyuge. No va. Y eso generalmente hacen los padres por precautelar los intereses de sus hijos. A veces los matrimonios no son como los antiguos, ¿no es cierto?, que duran toda la vida.
Entonces duran parcialmente 10, 15 años, no sé, la época que quiera durar. Y cuando uno se ha donado a la pareja, lo que sucede es que cuando se divorcia, el que se divorcia también se va llevando el 50%. Entonces, eso un poco afecta a la moral, afecta al carácter de la persona que donó, porque le parece injusto que habiendo donado a los dos y que ya habiendo dejado a su hija, se vaya con el 50% de su bien. Pero sí se puede hacer exclusivamente a la persona que sí se puede hacer. Lo mismo pasa cuando alguien fallece y deja los bienes, ¿no es cierto? Es decir, son dos hijos que quedaron y esto lógicamente tiene que repartirse entre los dos. Pero esta herencia que recibe es a título personal, es hacia la persona, no es hacia el cónyuge. Entonces está casada, sí, pero no entra dentro de la sociedad conyugal, sino del patrimonio personal. Está claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que el padre decidió donar exclusivamente a uno de los hijos y al otro hijo no? ¿Verdad? Es una decisión al fin y al cabo del padre y podríamos decir en un tema ético y moral, es una decisión que habrá que respetarla tan solo, pero correcto. En lo legal, ¿este otro hijo, por ejemplo, podría impugnar esa decisión? En contratos en vida es difícil, no es posible. Lo que pasa es que los padres no están obligados a dejar herencia a los hijos. O sea, yo hice mi imperio económico, compré mis bienes, tengo mi patrimonio y mañana resulta que ya pienso que me voy a ir de este mundo, entonces decido vender todo y me voy. Entonces el hijo va a decir, pero ¿cómo no me dejaste nada, no? No hay obligación de dejar herencias. No hay obligación de dejar herencias. Claro. Ahora, moralmente, la gente ya se afectada. ¿Cómo va a ser posible? Mi padre ha vendido, le ha entregado a X, Y, Z, siempre hay estos problemas, le ha entregado al hijo de acá, y resulta que a mí no me ha dejado nada. Pero estando en vida, no es obligación entregar herencia. El tema de la donación, no me quiero apartar de aquello porque le voy a invitar, doctor, para poder encontrarnos nuevamente aquí. Le agradezco mucho. Y sobre todo hablar de lo que implica la herencia, que es un aspecto un poco más amplio en la normativa, como también en otras implicaciones que puede tener. Sí, pero en el tema de la donación, yo sí quisiera, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Las personas que vamos a donar como aquellas que van a recibir en su momento para estar todo normado. Entiendo yo que deberán hacerlo también, no sé si a través de un abogado, en una notaría, ¿cuál es el procedimiento? Sí, habíamos dicho que hay una similitud en el tema de la compra-venta, entonces en una minuta se establece lo que se va a donar y lógicamente la persona que está donando acepta esta donación. Entonces ahí se configura esta donación. Se hace la minuta, se llena el formulario del municipio, se adjuntan los documentos, se manda al municipio y el municipio procede a liquidar los valores que corresponden a los impuestos, manda a pagar, una vez pagado emite la hoja de renta, va al Consejo Provincial, va a notaría, va a registrar la propiedad y el inmueble ha traspasado a la persona que ha recibido. Me acaban de preguntar algo que se lo voy a compartir, doctor, y claro. Dice, el tema es de cuando hay, por ejemplo, una donación y el usufructo sigue siendo de la persona que hizo la donación, ¿a quién le corresponde hacer los pagos que diga usted, por ejemplo, el impuesto a la renta? No sé cómo se maneje el tema de otros pagos que se deban hacer, porque, claro, esa persona es dueña de la propiedad, pero el uso del bien o el aprovechamiento, como se diría el usufructo, está siendo para beneficio de otra persona. ¿Debe pagar la persona a la que se le donó? Bueno, como el título, la nuda propiedad básicamente es un beneficio, pero no es una ganancia. El usufructo sí. Entonces, quien usa, quien goza, quien disfruta y se aprovecha, tiene que cancelar. Por ejemplo, el derecho, ¿sí? Y el impuesto debería ser pagado por la persona que está haciendo uso. Correctamente. Más allá de que esa papeleta sí va a salir a nombre de la persona a la que se le donó. Del nuevo propietario. Oye, qué complicado resulta este trabajo, doctor. Claro. Y por eso nos parece tan importante entender un poco cómo se dan estos procedimientos, sobre todo para no cometer errores. Bien lo decía el doctor en el transcurso de esta entrevista. Pensamos que todos obramos de la misma manera, que lo hacemos con el valor que debería tener la palabra. Lamentablemente en la sociedad podemos encontrar personas que lo pueden o no lo pueden hacer y lo que deberíamos es garantizarnos que actuemos dentro de lo que estima la ley para evitarnos cualquier tipo de complicación. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Por la invitación. Recuerde que la invitación está planteada, procuraremos hacerlo para hablar también de las herencias. Yo quiero agradecer y muchísimo al Colegio de Abogados de Pichincha, al doctor Washington Alejo, quien nos ha acompañado el día de hoy, y a ustedes por acompañarnos permanentemente los miércoles en Justicia en Democracia, que volverá la próxima semana.